El eslogan del emprendimiento es como, bueno, hay que romperse el culo. Entonces si tú no te rompes el culo y no estás sobregirado porque no estás realmente emprendiendo o algo está mal. Pero eso no es así. Los güeyes más millonarios del mundo tienen millones de empresas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ya tenéis 3 emprendimientos en el cuerpo, tenéis un éxito. Hay un método, una forma, el método MDA para empezar una empresa y hacerla crecer. Es más fácil partir un negocio de compra y venta, después viene partir un negocio de servicio y último viene una startup tecnológica. Es el más complejo por lejos. ¿Qué partes tendría ese método? Te diría que son 3. ¿Cómo se hace una empresa para venderla? No hay que inventar la rueda, está todo inventado. Preocúpate de hacerla girar más rápido, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo, viejo, es que estamos hablando de algo que es el sueño del 98% de los emprendedores. Y estáis diciendo que al día siguiente no se siente tan bien. No entienden bien la industria en la que están, no entienden bien el modelo de negocio que están. Un founder que tiene una empresa y no se maneja financieramente, las chances de morir son inminentes. Hay cifras un poco escandalosas de las cuales estamos bastante acostumbrados, como por ejemplo que el 90% de los emprendimientos fracasan antes del tercer año. Eso es algo que pensé el día que Mariano Delpech me llamó preguntándome por un tema del nuevo emprendimiento en el cual estaba partiendo. Lo primero que pensé fue que evidentemente hay gente con más habilidades que otras para emprender y para tener éxito en este tipo de proyectos. Entonces le dije, compadre, vaya a tener que enseñarme en una entrevista cuáles son las mejores técnicas y cuáles son las mejores formas de partir, crecer y después vender empresas. Porque obviamente tiene que haber una forma de hacerlo bien. No puede ser que haya tanto porcentaje de error. Y así fue como partió esta entrevista. Aquí, desde una feria de emprendimiento, les mando este video y espero que disfruten muchísimo esta entrevista, exactamente igual que la disfruté yo. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a Flow, a Blue Express y a Loading Play, quienes no solamente son herramientas increíbles para que tu e-commerce funcione de manera automática, sino también son quienes hacen posible que podamos documentar este tipo de experiencias para que tú puedas nutrirte y puedas tener herramientas increíbles para tu negocio. Ahora los dejo con el podcast. Su LinkedIn dice 3x Founder, 1 Exit. Y hoy día queremos hablar un poquito y ahondar un poquito en esa frase que describe mucho lo que el perfil de este caballero. Un cabeza dura. Que un man que no para de intentarlo y va ahí. Y que tiene que ver mucho con el ADN de muchos emprendedores y de todo lo que tenemos que aspirar los que somos emprendedores. Y en esta entrevista vamos a hablar acerca de emprender muchas veces, del emprendimiento serial, de salir, de vender una empresa y de cómo es desarrollar empresas en distintos ámbitos. Viejo, quería partir con una pregunta súper al callo. Ya. He emprendido en 3 sectores distintos: fitness, electrónica, retail así, Sí. electrónica y comida, o el tema del desperdicio de la comida, que es startup, full startup, porque te estás metiendo en innovación y todo. Cuéntame un poquito de eso. ¿Por qué emprender en ámbitos tan distintos? ¿Hay algún ámbito que sea tu favorito? ¿Hay algún ámbito que tú consideres que es el más imposible, el más difícil? Cada vez que tú entras a una industria nueva, hay una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje cuesta tiempo, cuesta plata, cuesta esfuerzo. Entonces, hoy, ya habiendo un poco madurado más como emprendedor, te diría que algo que me levanta banderas es precisamente estar saltando como conejo de industria en industria. Sí, a menos que, como lo hablamos también, lo hagas desde una vereda que sí sea transversal. Por ejemplo, como te decía, hay hilos comunes entre las empresas, indistinta a la industria, que es, por ejemplo, toda la parte de financiera, toma de decisiones estratégicas, armado de equipo. Sí. Entonces, yo podría seguir emprendiendo en distintas industrias desde esa vereda, yo manejando eso y sumando cofundadores o socios que sean los que tengan el conocimiento específico de esa industria. Pero sin eso es un error, porque yo tendría que partir de cero aprendiendo todo sobre esa industria, perdiendo tiempo. Y al final es el activo más importante, ¿no? Y el activo más importante es el conocimiento del negocio, que es el que podías adoptar a través de socios o que ya adoptaste en algunos de los negocios que tuviste. No, yo diría que más. Te diría que el activo más importante es el tiempo. Huevo. Es el activo más que importante. El tiempo de conocer un negocio, una industria. Es tu tiempo de vida, güey. Sepa. Es tu tiempo de vida. Todos tenemos tiempo limitado, ni siquiera sabemos cuánto tiempo tenemos. Entonces, por lo mismo, la única forma que tú tienes de honrar tus cagazos, tu sufrimiento, es capitalizándolo en tiempo. Entonces yo, por ejemplo, como te decía, de volvería a emprender en alguna industria que ya conozca yo, o de la mano de alguien que tenga el conocimiento específico de la industria.
porque no estoy dispuesto a perder tiempo, a estar 3 años entendiendo cómo funciona algo, ¿cachai? Sí. Desde esa vereda creo que es lo más importante. Entonces, yo partí emprendiendo muy chico, yo partí con 21 años, 20 años, estaba estudiando Derecho, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Una cosa llevó a la otra y terminé teniendo una importadora y distribuidora electrónica cuando nunca lo quise, cuando nunca lo planifiqué, cuando nunca nada. Entonces, estuve 14 años en ese negocio. Y volviendo a tu pregunta, en el fondo, hoy, volviendo a lo que hablábamos, existen 2 grandes formas de clasificar un negocio. Un negocio de servicio y un negocio de producto, ¿cierto? Hoy no volvería a trabajar a emprender un negocio de producto a menos que tuviese un socio que ponga muchísimo capital. ¿Por qué? Porque los negocios de productos son negocios de muchísimo capital de trabajo. Ya emprendí en un negocio de eso sin plata y fue un error gigante. No lo volvería a hacer. ¿Me volvería a meter ahí? Sí, pero con las condiciones necesarias. Y lo mismo con el de servicio, y dentro de servicio están las startups, que también tienen otra particularidad importantísima, en donde, al igual que el capital para un negocio mercantil o de comercio es tremendamente importante, en una startup el capital, ¿cómo te diría? Como el capital político es lo más importante. El mundo de startup es un mundo que gira y se basa en confianza. La gente quiere trabajar contigo, tus proyectos son bien recibidos, abres puertas, invierten en ti porque hay factores que dan confianza. Entonces, por eso es que tú ves que muchos de los emprendedores que hicieron una gran startup, la vendieron, después parten de nuevo y le llueve plata. Eso porque ya dan confianza que saben armar un negocio, saben escalarlo, saben venderlo. ¿Cachai? Entonces, volvería a tener otra startup, quizás teniendo esa pata. Tengo otros emprendedores que también ya hicieron un éxito, que ya tienen la validación, que tienen relación con fondos, que los fondos los conocen y confían, entonces el acceso a capital es mucho más fácil. Entonces, cada negocio tiene sus componentes. Su forma. Sí. Y también hay estado en 3 o 4 emprendimientos distintos, sí, y con distintos tipos de socios. Correcto. ¿No es cierto? ¿Qué aprendizaje sacáis del tema socios? Mira, he estado con mejores amigos, con amigos de amigos, con conocidos y desconocidos. O sea, todo en la amplitud. Y un poco como hablamos en el podcast anterior, hoy día yo digo que me iría de todas maneras por desconocidos. Wow. De todas maneras. Creo que... A ver, es que es medio difícil igual responder eso, porque en una etapa inicial, cuando no tienes idea de lo que estás haciendo, el soporte emocional es muy importante. Por ende, un amigo es súper importante. Cuando ya tienes más o menos noción de lo que estás haciendo, es más fácil trabajar con alguien desconocido que con un amigo. Porque al final sabes lo que hay que hacer, sabes demarcar los límites. Ruta, sí. Exacto. Logras demarcar los límites y hay mucho más respeto porque no hay tanta confianza. Entonces es más fácil llevar la relación laboral cuando no eres amigo, porque no existe esa confianza, que cuando es tu mejor amigo. Y al final sabe que le puedes decir algo y él puede no pescarte y sigues igual porque son amigos. ¿Me explico? Sí. Entonces se vulneran esos límites que con alguien que tú no conoces no se vulneran. Voy a ir a la pregunta que marca la pauta de este podcast. ¿Ya? Y es que ya tenéis 3 emprendimientos en el cuerpo, tenéis un exit, y supongo que a eso vamos con esta conversación, es que ya hay un método, una forma de operar. Sí. Hay una llamémosle el método MDA, el método Mariano Delpech, para empezar una empresa y hacerla crecer y que te vaya bien. Ajá. ¿Qué partes tendría ese método? ¿Qué formas tendría ese? Perfecto. Si tuviera que armar como un playbook, un poco lo que te digo. Lo primero es, ya lo que me pasa mucho como mentor en Startup Chile o hablando con otros emprendedores, es que no entienden bien la industria en la que están, no entienden bien el modelo de negocio que están, esto que te decía antes. Entonces, yo como estudié Derecho, quizás tengo una cierta obsesión por cómo entender en abstracto las cosas. Entonces, para mí lo más importante es que cada negocio tiene sus requisitos y tiene sus componentes. Entonces,
si tú me dijeras, partamos un negocio de cero, ok, ¿cuál es el negocio? Perfecto. ¿Qué se requiere? Se requiere capital, se requiere know-how, se requiere gente, ya, perfecto. O sea, me preocuparía Ingredientes. que exactamente, desde la génesis, parta con todo lo que tiene que partir de forma correcta para garantizar que tenga una mayor chance de éxito. Y eso implica, como te decía, todos los componentes, implica los perfiles de los socios. Muchas veces se toman malas decisiones porque no hay un análisis crítico de para qué eres bueno tú, para qué no, y tu socio, y qué es lo que te falta a ti, ¿lo complementa él o no? Entonces, otra chance es que puedes tener un negocio bien planteado, tienes la plata, tienes el know-how, tienes todo, pero los socios no se complementan. Y todos tienen para el mismo lado, no hay un complemento o hay choque de egos, te mata la empresa. Después viene todo el tema el trazado. Qué hacer primero, qué hacer después, qué hacer segundo. Y hasta ahí yo tengo el know-how de hasta dónde he llegado nomás. Si tú me dices, oye, ¿cómo hago una empresa de 100 millones de dólares con presencia en toda América de norte a sur? Yo no tengo idea. Sí. Pero sí algo que he aprendido es que sé llegar hasta donde yo he llegado y también sé que preguntando a quien lo ha hecho, llegas al otro lado. Entonces, exactamente. Hoy día mi método es ese. Yo hablo mucho siempre con otros emprendedores que van mucho más adelante que yo, que me cuentan la historia para atrás. Exacto. Porque tampoco saben la historia para adelante ellos, pero sí saben lo que está delante mío. ¿Qué es lo que te falta a ti? Exactamente. Y me gustó ese tema de los ingredientes. ¿Cuáles tú consideras que son los ingredientes clave como para no asegurarse el éxito, pero estar más cerca del éxito? ¿Cachai? Dijiste, por un lado socios. ¿Qué pasa con el market fit? ¿Cachai? ¿Qué pasa con, por ejemplo, tú lo estás viendo ahora en Goodmill? Claro, es que son muchas cosas. Son muchas cosas. Es una pregunta que es media compleja, pero lo primero lo que te decía es, ¿cuál es el tipo de negocio al cual vamos a entrar? ¿Requiere capital? ¿No requiere capital? Ok, ¿lo vamos a tener o no? Esos son los primeros checks. Pero después viene, ok, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? Sí. ¿Cuál es tratar de entender cuál puede ser el fit? ¿Entendemos lo que estamos queriendo hacer o no lo entendemos? Entonces después viene todo el análisis del proyecto mismo. Uno es ¿cómo decirte? Lo que te dije yo como el análisis previo es que ver si la mesa tiene las 4 patas puestas. Sí. Porque si no ya partiste con una mesa coja. Y eso me pasó y lo veo mucho, en donde la mesa parte coja. Donde te faltan cosas primero para sentarte a trabajar. Entonces, eso es lo primero, que el negocio tenga las patas que tiene que tener. Después es, ok, veamos cuál es el proyecto que va a estar arriba de la mesa. Y ahí viene todo el tema de, ok, que esto me pasa mucho, pero esto es más un ámbito quizás más de empresa tecnológica, que como te decía, busca resolver algo que no está resuelto. Uno, el dolor que está tratando de resolver es lo suficientemente grande como para que haya un buen negocio, pero lo suficientemente aterrizable para que lo puedas resolver, o estás planteando resolver la felicidad. ¿Cachai? Que no tiene solución. Exacto. O estás planteando resolver algo que le duele a 5 personas. O estás planteando resolver algo que en realidad nadie estaría dispuesto a pagar por resolver. Que es un dolor, pero no estarías dispuesto a pagar. ¿Cachai? Y no se sustenta. Exacto. La solución porque nadie está dispuesto a pagar por eso. Entonces, en términos de, si tú me dices en abstracto, en términos de complejidad, de menos a más, es más fácil partir un negocio de comercio, de compra y venta, después viene partir un negocio de servicio y último viene una startup tecnológica. Es el más complejo por lejos. Ese es el orden de complejidad. El primero, para que tenga un norte, tiene que tener plata, tiene que tener know-how, tiene que tener un planteamiento que tenga una cierta ventaja competitiva. El segundo ya es más difícil, porque en el fondo estás vendiendo personas, estás vendiendo know-how. Entonces, efectivamente, quienes están en el barco, va a haber un tiempo más largo. Entonces, tiene ciertas componentes y sobre todo que son modelos financieros distintos. Y me encantó eso de los ingredientes. Y te voy a llevar a la siguiente pregunta, que es un poco más al callo, sí. y que tiene que ver con este periodo en que la mayoría de la audiencia de negocios del futuro va a querer saber mucho de esto. ¿Ya? ¿Cuál es el paso a paso, según Mariano Delpech, para llegar de 0 a 100 millones? Siguiendo lo mismo que te decía. Primero es analizar si es que tienen los ingredientes, tu mesa tiene las 4 patas. Sí. Después, si es que lo que estás planteando tiene sentido, el plan de negocio, la idea, la estrategia, etc. O sea, por ejemplo, te lo explico con vivencias. Nosotros en Esturión durante 14 años fuimos distribuidores de electrónica, durante 10. Los últimos años nos dedicamos a desarrollar nuestra marca propia de audio. ¿Ya? Sí. ¿Por qué audio? ¿Por qué audio? Claro.
Porque en el fondo, dentro del mundo electrónica, no puedes competirle a Apple en celulares o a Samsung. No te vas a meter a computadores y celulares con las grandes marcas, ¿cierto? Claro. No te vas a meter quizás en la chimuchina del cable y eso porque no hay recordación de marca. ¿Cuál es el sweet spot? Audio. Porque si bien hay empresas grandes, hay espacio suficiente para que haya marcas que emerjan. Wow. Entonces La segunda parte, audífonos. Claro, ¿cachai? Entonces la segunda parte tiene que ver con, dentro de los ingredientes iniciales está el know-how. Tienes que tener know-how dentro de lo que vas a hacer, o tú, o tu socio, o alguien. Entonces ahí viene, ok, ¿por qué vamos a hacer esto? Esto es lo que vamos a hacer, esta es la estrategia, este es el conocimiento, esta es la ventaja competitiva que tenemos nosotros. Y después viene la última parte, que es la más importante, es el equipo. Ok, puede que yo tenga todos los ingredientes, puede que tenga un tremendo plan de negocio con una tremenda ventaja, pero ¿cómo es mi equipo? Los socios se complementan, tienen las habilidades reales. ¿Quién va a liderar en el fondo? ¿Cuál va a ser el gerente general? ¿O cuál va a ser la toma de decisiones? ¿Cómo se va a armar el equipo? Por eso, de hecho, en el mundo, como te decía, como el más difícil de los modelos de negocios es la startup, los fondos de inversión lo que más se fijan en la etapa inicial es en el equipo. Porque tú puedes tener todos los ingredientes, puedes tener el tremendo plan, pero si no tienes el equipo correcto, va a morir el proyecto. Versus que puedes no tener los ingredientes, puedes no tener el mejor plan, pero tienes buena gente y bueno, todo el resto lo pueden resolver de alguna u otra forma. Entonces yo diría que el paso a paso es eso, son estas tres cosas. Y son súper importantes porque a mí me pasó, partí un negocio de comercio, de compra y venta de productos sin capital, error gigante. Me metí sin know-how a una industria de electrónica, por ende no había ningún planteamiento estratégico, no había ningún factor diferenciador, no había nada. Y sí, lo que había eran muy buenos socios. Yo y mi socio nos complementábamos muy bien, éramos muy buenos y eso nos permitió no quebrar, que ojo con eso, un que gran va a logro, la siguiente, gran logro, a eso no va mi quebrar, siguiente pregunta. y no solo no quebrar, lograr atraer a un tercer socio que tenía el know-how para poder hacer un real planteamiento de negocio. Y el gran problema que yo tuve es que nunca logré subsanar la parte principal. Nunca logramos traer a ese socio millonario que pusiera la espalda para que este negocio en mi cabeza hiciera sentido a nivel financiero. Pero ese es el orden de las cosas, en el fondo. Claro. Los ingredientes, el plan, con el know-how y el equipo. Y hablamos de cuál es el paso a paso para llegar de 0 a 100 millones. Y ahora te hago la pregunta exactamente inversa, que es cuál es la receta o cuál es la metodología para que un negocio no se vaya a la concha de su madre. Ok. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque efectivamente todos los negocios, y algo que hablamos en nuestra pre-intro. Qué boquita, Julián, ¿eh? Qué boquita. Perdón por mi francés. Pero hablamos que, y algo que quizás les pasa a todas las personas que tienen empresas, güey. O sea, siempre tu empresa está en riesgo de irse a la cresta. Sí. ¿Cachai? Siempre estás en la UTI. Siempre está ahí, güey. Siempre estáis cerca. ¿Cachai? Sí. Aunque le está yendo increíble. Lo hablamos también. Sí. Hay muchas veces en que los negocios le está yendo muy bien y están muy cerca de quebrar. No, que poco. O sea, hay casos icónicos de empresas que eran... Así. Sí, siempre. Entonces, ¿cuál es también la receta para alejarse de esa posibilidad? Mira, es una súper buena pregunta. Y yo te diría que en 14, 15 años de experiencia haciendo negocios en distintas industrias con distintos socios, te diría que son 3 los componentes principales que se tienen que tener para no quebrar. Si los tienes los 3, la chance de no quebrar es muy alta. Si tienes 2 de 3, baja. Si tienes 1 de 3, dependiendo cuál sea el que tienes, las chances son más difíciles y la quiebra puede ser más inminente. Entonces, son 3 cosas súper secuenciales. Lo primero es la paranoia. Esto lo hablamos, de hecho, en el primer podcast que me hiciste hace 4 o 5 años. Sí, exacto. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que he identificado, que no es algo que me guste tampoco, y es que soy muy obsesivo de la perfección, digamos. Entonces, cuando del 100%, 99 cosas están bien y hay una que está mal, me caga la vida esa una. No me quedo con el 99, me quedo con el 1. Y en ese pones foco. Sí. Entonces, me he dado cuenta que el hecho de estar constantemente siendo autocrítico, siendo duro con lo que estamos haciendo mal y buscar mejorar, me ha ayudado a lograr identificar qué es lo que del negocio está mal y qué es lo que no está funcionando bien. Versus que me ha tocado tener otros o socios o otros emprendedores que se quedan en el 99.
Que es bacán, porque en verdad disfrutas mucho más el negocio, la vida es mucho más dulce. Es mucho más dulce. El problema es que cuando tú no estás viendo qué es lo que está mal en tu negocio, en algún momento se acumula y ya no es el 1% y de repente te llega un balde de agua fría violento. Entonces, es muy importante. De hecho, yo te había dicho que en ese minuto un libro que a mí me gustó mucho, el de Andy Grove, de Intel, te habla de hecho, el título del libro es Solo los paranoicos sobreviven. Sí, pues. Para tú ser una empresa gigante y realmente mantenerte vigente, tienes que estar obsesionado con lo que no funciona bien o podría funcionar mejor. Porque lo que funciona bien ya funciona bien. El riesgo viene de lo que funciona mal. Sí. Entonces, eso es lo primero. Esa es la primera característica que... O sea, el primer ingrediente es la paranoia. Sí, o sea, el fundador que está escuchando y que le preocupa no quebrar, lo primero, enfócate siempre en en entender qué es lo que no funciona bien o no funciona tan bien de tu negocio. Más que ponerle tanto énfasis y flores a lo que funciona bien. Lo segundo es más importante que lo primero, ¿ya? Si tú logras identificar qué es lo que funciona mal de tu negocio, logras entender un poco como la dinámica de las cosas, hechos y resultados. Pero la segunda dimensión es que seas capaz de esos hechos llevarlos a números. Entonces, un founder que tiene una empresa y no se maneja financieramente, las chances de morir son inminentes. Inminentes. Todos los negocios funcionan bajo las mismas leyes financieras. Hay que gastar menos de lo que uno gana. Punto. Así de simple. Entonces, si tú no eres capaz de construir un estado de resultados y un flujo de caja que transparente tu negocio y que tú seas capaz de entender cómo esos hechos van a golpear a los números, las chances de quebrar son súper altas. Tienes que aprender. Yo estudié Derecho, yo no era ingeniero comercial ni ingeniero civil, y me tuve que meter de lleno a las finanzas, y gracias a eso, yo no soy un erudito para nada, pero sí sé armar un estado de resultados, sí sé entenderlo, sé entender un flujo de caja y sí sé entender la radiografía de un negocio, qué es lo que anda bien y qué es lo que anda mal a través de las finanzas. Y el tercer componente, que si ya lo tienes y tienes los otros dos, tienes la receta para sobrevivir, y es lógico, ¿no? Si logras identificar qué es lo que anda mal de tu negocio, logras entender los números financieros de tu negocio y las consecuencias de eso que está mal, si es que no lo arreglas, ¿qué es lo tercero? Poner en ejecución las cosas, po, weón. Exactamente, tener los huevos para hacer las medidas correctivas. Porque cuando tú identificas cosas que no andan bien en tu negocio, logras llevarlo a los números y sabes qué es lo que tienes que hacer, se requieren huevos, porque muchas veces eso implica dejar a gente Tomar sin decisiones. trabajo, cortar líneas de negocio, bajarte el sueldo, implica tomar decisiones duras y decisiones difíciles. Entonces, estas tres son la receta magistral para no quebrar. Y yo he visto, como te decía, amigos y emprendedores que tienen las tres, otros que tienen 2 de 3 y otros que tienen 1 de 3. La más importante es la financiera. La segunda más importante es la correctiva. La ejecución. Y la tercera, pero igualmente importante, es la paranoia. Porque en el fondo, y ahí creo que tú también tienes tus propias vivencias, si tú sabes qué es lo que está mal, lo ves en los números, pero no eres capaz de corregirlo, Sí, po. Claro. estás diciendo, oye, vamos a 100 km por hora contra la pared, nos vamos a reventar. Si no eres capaz de meter freno y doblar, te vas a reventar. Entonces, esta parte también es súper importante. Pero eres capaz, puede que no tengas que llegar a esto si es que logras ir modificando las cosas a tiempo. Si tú eres lo suficientemente paranoico, puede que logres ir ajustando para no tener que chocar contra la pared y tener que hacer grandes ajustes. Si tú no eres paranoico y no eres financiero, vas a tener que tomar decisiones muy difíciles muy rápido, porque te van a llover de un minuto a otro. Porque no eres capaz de prevenir, de prever, perdón. Claro, no eres capaz de ver un poco más adelante que tu narices. Exactamente. Porque lo tenéis todo encima. Y si no eres financiero, por más que sepas qué es lo que está mal, no vas a saber qué es lo que tienes que corregir. Claro. Porque solo puedes saber qué es lo que hay que corregir con números. ¿Y qué sentí viendo tu alrededor o viendo las startups o empresas o emprendimientos que tú conocí? ¿Dónde sentís que se cae la mayoría de la gente? Yo te diría en el 2 y en el 3. Creo que donde más he visto... O sea, la paranoia tú decís que es común. Sí, la paranoia yo la he visto como...
O sea, de En partida... la mayoría de los negocios el founder es paranoico. O sea, es obsesivo y le gusta que sea bueno, entonces son pocos los que yo he conocido que viven en un jardín de rosas. Normalmente tú sabes lo que raro, funciona mal. Sí, es muy raro. Entonces, esto es más común. Menos común es que quien lidera, ojo con eso, porque puede que haya un founder que tenga la habilidad financiera, pero no esté en una posición de liderazgo respecto al resto de sus socios, que quien lidera tenga conocimientos financieros o esté dispuesto a adquirirlos. Eso es menos común. Y te diría que también la fuerza de carácter para tomar decisiones difíciles es algo que yo diría que es más. Tú, de hecho, el punto 2 lo puedes subsanar. Porque tú te puedes contratar a alguien financiero que te diga, bueno, esto es lo que está mal. Pero no puedes contratar a nadie que venga a poner los huevos arriba de la mesa y te diga, ya, bueno, yo voy a despedir a la mitad de la empresa, voy a cerrar estas unidades de negocio. Eso no. Entonces, esto es lo que determina todo. Si tú como founder no tienes los huevos para tomar las decisiones difíciles, las chances son muy grandes de quebrar. Y hay un patrón que yo siempre he citado muchas veces en esta mesa y me pasa de que cuando se tienen los huevos y cuando se toman las decisiones difíciles, muchas veces, después de tomar las decisiones difíciles, pasan grandes cosas. Pasan tremendas cuestiones. 100%. La Yanni Rodríguez de Yanni da Firenze, a raíz de tomar decisiones difíciles, fundó prácticamente Yanni da Firenze. Los We Are Four, a raíz de que eran una distribuidora de café, ellos le vendían café a las cafeterías, a raíz de que llega la pandemia y se quedan sin clientes porque todas las cafeterías cerradas, a raíz de tomar decisiones difíciles, que fue abrir un local en plena pandemia, una cafetería en plena pandemia, los buenos hoy en día tienen 4 cafeterías, ¿cachai? Claro. Y lo he hecho en muchos videos, ¿cachai? Porque finalmente siento yo que de la misma forma que hay un dicho que es como Dios ayuda al que madruga, esto también, como que la suerte o la bendición cae sobre el que toma las decisiones difíciles y sobre el cual enfrenta los miedos. Es que mira, hace todo el sentido del mundo si lo analizas de esta forma. Algo no está funcionando bien en tu negocio. Ya. Por ende, los números no van a ser los mejores y se genera un punto de inflexión. O se corrige para mejor o no se corrige y el resultado sigue siendo para peor. ¿Cachai? Entonces, al final, todos estos procesos generan puntos de inflexión y esos puntos de inflexión son precisamente lo que dices tú, que cuando el team, el equipo de fundadores, que por eso vuelvo a la pregunta que me hiciste antes, el equipo es lo suficientemente hábil para aprovecharlos, aparecen enormes oportunidades. Nosotros en Esturión pasamos de ser distribuidores de marcas terceras a desarrollar nuestra marca propia y eso nos hizo crecer por 10. De hecho, casi quebramos por exceso de crecimiento. Ya aprendí que eso, it's a thing. Puedes quebrar porque te va muy bien. Dice, concha tu madre, por quebrar porque me ha ido como el hoyo y ahora quiero porque me va mal. Pero bueno, entonces... Cosas que pasan. Pero efectivamente, todo esto son puntos de inflexión. Sí, pues. De hecho, me voy a poner un poquito romántico acá, pero yo creo que pasa un poco lo mismo con las relaciones humanas. Son los puntos de inflexión de la vida que te fortalecen o te matan. Esto es lo mismo. En los negocios... Y lo que te hace crecer, weón. Lo que te hace crecer. O sea, son los grandes shifts, como los grandes avances o los grandes como... No sé cómo es la palabra, weón. Pero como momentos en que te propulsas hacia adelante, ¿cachai? 100%. O sea, de hecho... Decisiones difíciles, weón. De hecho, mira... si tú no eras paranoico y no te manejabas bien en plata, pero lograste tomar decisiones difíciles y corregir... ¿Qué es lo primero que tú crees que vas a empezar a hacer? Chucha, me voy a empezar a fijar mejor qué era lo que estaba mal. Una cosa lleva a la otra. Sí, obvio, si tú haces como mejoras. O sea, yo no sabía de finanzas y me tuve que meter porque me empezó el como el hoyo. O sea, podríamos resumir, es que bueno, es que esta cuestión es increíble. Podríamos resumir que finalmente la receta para no quebrar es el puto coraje. Sí, that's life. 100%. Porque aparte también piensa que emprender es una locura. Estamos de acuerdo con eso. Las chances son de que vas a quebrar. Entonces, si tú emprendes en una locura y lo haces a medias porque no vas con los huevos que implica para hacerlo a fondo, claro, tus chances bajan mucho. Porque la locura tiene que ir acompañado con valentía, si no te quedas a mitad camino. Entonces, efectivamente, todas estas cosas tú las puedes ir, en la medida que tú tienes ese coraje de autoanalizarte y autocuestionarte, eres capaz después de ir diciendo, ¿y sabes qué? Me voy a fijar más en esto, y sabes que tengo que aprender de finanzas, voy a juntarme con contadores para que me enseñen, voy a contratar a alguien para que aprenda, que sabe más que yo. Que eso también, esta parte también es ser humilde en decir, ¿sabes qué? Hay millones de cosas que yo no sé.
o la necesito un socio, o la necesito contratando a alguien o una empresa. Entonces, eso también es parte de la resiliencia. De decir, ¿qué es lo que me falta? Y eso también te quería decir, que yo creo que estaba pensando y estaba diciendo, chuta, es que el coraje, el coraje. Pero ¿qué pasa si no lo veís, weón? ¿Qué pasa si no tenéis la humildad o la claridad mental para ver el problema, weón? Bueno, yo creo que se amplifican las chances de chocar contra la pared. Sí, pues. O sea, también hay un tema importante ahí y que lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿cachai? Llamémosle, weón, claridad espiritual, weón, ser capaz de estar calmado, ser capaz de ver las cosas en perspectiva, porque también antes de tener el coraje para tomar una decisión, tienes que tener la claridad para saber qué está mal. Exacto. De hecho, un poco, ¿cachai? ¿Qué te voy a hacer? Te voy a mezclar dos temas. Miren esto que estamos hablando, que de alguna forma todo esto es el liderar un proyecto, el ser el CEO o el ser el gerente general. Tienes que tener esta capacidad. Y esta capacidad, que de alguna forma lo que estamos diciendo es, para tú aumentar tus chances de tener éxito o de no morir, tienes que ser paranoico, tienes que aprender de finanzas y tienes que tener coraje para tomar las decisiones difíciles. Sí. Básicamente lo que estamos diciendo es que tienes que tener la capacidad de tener una visión amplia y poder ver el bosque completo. ¿Ya? Los perfiles comerciales son buenos porque son capaces de hacer así y ver un árbol y darle al árbol y darle al árbol y darle al árbol. Entonces, y es lo necesario. Es súper necesario. Sí, hay que avanzar. Entonces, y no solo los comerciales, hay muchos perfiles dentro de la empresa que son específicos, que son roles mucho más especialistas o en una visión mucho más enfocada, más micro que macro, porque es necesario. Entonces, también cuando hablábamos antes de los componentes para tener una empresa que parte de 0 a 100 millones, implica esta ingeniería humana en entender cuáles son las habilidades de las personas en los distintos roles. ¿Cachai? Sí. Y tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahora. Y que tiene que ver con que lo hablamos antes con el tema del diseño humano o con la técnica que sea, en realidad, no sin cerrarse la técnica, pero con el perfil para lo que es bueno la persona. Obvio. Sí, yo soy un generalista. O sea, a mí me pones en un cargo que necesito ser hiper especialista, probablemente te la cacha. Sí. Entonces no tiene que ver con que yo soy bueno o soy malo. Somos todos buenos y malos si es que estamos en el rol correcto o en el rol incorrecto. Entonces, por eso es que es importante como esa ingeniería, y a mí me gustó ese término ingeniería humana, porque es meterle cabeza en entender las aptitudes y las debilidades de cada uno para dónde se potencian, cómo tú potencias a tus socios, cómo te potencias a la gente que trabaja contigo, cómo te potencias a ti. Hay un tema que tú tenés como súper implícito, que quizás lo tenés como súper inconsciente, y que lo quiero como reflotar, ¿cachai? Yeah. Tú tenés como en tu ADN el tema de diseñar una organización, que es lo que estoy hablando ahora, ¿cachai? Diseñar una organización según estos perfiles. Y cuando hay una capacidad que no tiene alguien de la organización o que no tiene nadie, va y la va a buscar afuera. Sí. ¿Cachai? Tenéis mentores que son gallos increíbles, te rodeáis de gente increíble, y como lo dijiste al principio, yo sé llegar de acá hasta acá y como esta parte no la sé, voy y pregunto, weón. ¿Qué me podéis decir de eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia diseñando organizaciones? Bueno, te diría que uno de los principales aprendizajes que he tenido como en este viaje de emprendimiento es que yo partí asignándole muy poco valor a los equipos y trataba de tener las personas más baratas posibles, la menor cantidad de personas posibles, y me he dado cuenta la potencia de esto, de tener un muy buen equipo, y no solo un muy buen equipo a nivel profesional, a nivel humano, pero también en posiciones que maximizan sus habilidades para no quemarlos, para no quemarme yo. Entonces, con el tiempo eso es heavy, sí, le he ido agarrando ese... heavy. Y mucho de esto tiene que ver también, un poco lo que hablamos antes, el tema, cuando tú eres autocrítico, un camino que es tremendamente recomendable, o yo por lo menos, para mí fue el camino, son los libros. Bueno, está escrito todo. Entonces, yo claro, si es que no tenía el super CEO de no sé qué,
Tenía el libro de ese weón. O sea, incluso es más, te diría que cuando tú partes con esta inquietud, empieza a leer sobre negocios, sobre emprendedores, y te das cuenta lo poco que sabes. Y ahí tú dices, chucha, parece que esto es mucho más complejo de lo que yo creo. Sí. ¿Cachai? Entonces, ese es como el huevo. Al principio tú dices, oye, esto es fácil, y después te das cuenta, bueno, no tengo idea. Bueno, qué heavy. Y ahí empiezas como a entender otras cosas, empiezas a hablar con otras personas, y además que también, bueno, algo que yo soy fanático y todos mis equipos te lo van a decir es no inventar la rueda. No hay que inventar la rueda, está todo inventado. ¿Para qué? Preocúpate de hacerla girar más rápido nomás. Claro, claro. Entonces, oye, ¿sabes qué? Tengo la tincada. O sea, seguro que ya hay alguien que resolvió esta cuestión. Bueno, yo he tenido llamadas con profesionales y emprendedores solamente para sacarme dudas de cosas que, por más tontas que suenen, ¿cachai? Como, oye, Julián, ¿sabes que tengo la duda? Que me ha llamado a mí para por mil cosas, obvio. Y creo que no hay que tener... para los dos lados. Y no hay que tener miedo a eso. Es decir, oye, ¿sabes qué? La cagó. Puede ser que sea importante tener gente buena. Mira, la pregunta es estúpida, ¿no? Sí, ¿sabes que sí es importante? ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo te fijas? Desde eso, ¿cachai? Que son lo más básico. Exacto. Y preguntarlo. Decir, bueno, si hay alguien que lleva 20 años haciendo esto, ¿para qué yo quiero aprenderlo ahora? De cero. Para mí es más fácil que alguien me lo diga y lo aprendo porque me lo dijeron y lo hago. Bueno, pero hay un tema de mentalidad súper clave en ese tema. No sé si... Darlo por sentado. Exacto. No sé si es automático, ¿cachai? No sé si es automático. No lo Muchas veces queremos hacer cualquier cosa y decimos, y nuestro sentido común nos dice, oye, pero es que hay que hacerlo así, y partimos, pues, solo. En vez de parar y decir, a ver, esto ya lo resolvió alguien antes, voy a ir y preguntar, a ver si lo que yo tengo en la cabeza, el plan que yo tengo en la cabeza, efectivamente es el mejor. Pues, bueno, ponte tú, y es verdad, no es muy común. De hecho, yo me topo con muchos emprendedores, amigos o mismo gente con la que trabajo que de repente frente a un problema, como dices tú, se guían por distintas cosas. Cuando es como, bueno, ¿por qué no levantaste el teléfono y le preguntaste al weón que sabe o que lleva toda su vida? Y que pasó por eso esto, mismo. ¿Cachai? ¿Por qué no te le hiciste fácil? Y ni siquiera es como, chucha, en realidad no se me ocurrió. Es que, no es un tema de ego, ¿cachai? No es un tema que... No se te ocurrió. Sí. No, es que no lo pensó nomás. No se te ocurrió. Y ahí toco el tema que hablábamos antes de la claridad, ¿cachai? Que muchas veces tuviste que haber tenido 10 minutos de meditación, de oración, la religión que sea, me da lo mismo. Pero, loco, calma contigo mismo para parar y pensar si algo tan simple como eso, de no ir en automático. ¿Cachai? Que yo creo que para eso tienes que tener muy claro como... Para mí el concepto de seguridad personal, seguridad de ti mismo, es tener claro quién eres, para lo que eres bueno y para lo que no. Y para lo que sabes que no eres bueno, no eres bueno, al igual que muchos no lo son. Entonces, ¿para qué? Si tampoco se trata de hacer taparlo y demostrar. Sí. Bueno, no soy bueno para esto. Bueno. Oye, ¿quién me ayuda? No tengo Oye, idea. Juli, ¿conoces a alguien que sea bueno para esto? Porque yo no tengo idea cómo se hace. Y nunca nadie me ha mirado feo. Como, bueno, ¿cómo no es que quiero citar a Luchito del Viento, que en esta mesa dijo una frase que es increíble. Es tremendamente liberador cuando te das cuenta, cuando sabes lo que no sabes. Lo que pasa es que eso es lo que tú estás diciendo, weón. Que muchas veces decimos, chucha, esto no lo sé, pues, weón. Y pasa cuando leí, pasa cuando te juntáis con un tipo como me pasa a mí contigo, ¿cachai? Que, weón, esta weón yo no cacho nada, weón. Sí. Esto es cachar. Tal cual. Porque no sabía, pues, bueno, porque hubo alguien que te cambió la escala. Que tú pensabas que se llegaba hasta acá nomás, y hubo alguien que llegó hasta acá. Y tú decías, chucha. Claro. Era más difícil de esperar. O se puede llegar mucho más allá. O se puede también, obvio. Y ahí empezáis y decías, voy a preguntar, voy a aprender, voy a capacitarme, Cambia tu visión. Y también creo que... Pero esto va a sonar de perogrullo quizás, pero al final creo que también cuando viene desde un lado súper real y genuino, yo rara vez he visto que te cierran la puerta para ayudar. Súper cierto. ¿Cachai? Sí, y porque yo lo he notado cuando me lo han querido hacer con la parada. Como este weón se me está acercando pidiendo ayuda, pero en verdad me quiere vender algo o quiere algo de mí, tú lo sientes. Pero cuando es genuino, yo he llamado a terceros por recomendación. Bueno, sorry que te llame, puta, no sé qué hacer, estoy en esta situación, me dijeron que pasaste por lo mismo. Y además que también, vuelvo a lo que dijimos antes, estos puntos de inflexión son tan duros, personalmente tan duros, que cuando alguien empatiza contigo, conecta, que está en esa situación, tú dices, bueno, ¿cómo te ayudo? Conecta. ¿Sabes dónde yo he vivido mucho eso? Y es una tontera, así, pero tontera. Cuando he vivido en otros países, ya, sí. Y hay otros chilenos que han vivido en otros países,
O sea, cual. ¿quién vivió me pasó en Nueva York? Llego a Nueva York y, oye, es que no sé, cualquier tontera, weón, contratar el TV cable, weón. Oye, hay 3 chilenos más, no sé, oye, weón, ¿cómo? Y al tiro, weón, la ayuda es como, weón, obvio, esta cuestión Sí, es así, 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 porque han estado ahí, porque es como, loco, yo ya estuve ahí, sé que el papel que te piden es un cacho, tenés que ir a sacarlo allá, no sé dónde. y Loco, porque es pierdes tiempo, es sí, frustrante. increíble, Sí, increíble. po. Y efectivamente es algo que ahí se da más comúnmente porque ahí sí sabes que no sabes. Tal cual. ¿Cachai? Ahora, también existe el perfil que el ego no lo deja ver eso. Mm, También hay. Me ha tocado como mentor en Startup Chile tener emprendedores que creen que se las saben todas. mm. Pero te diría que el grueso eh, busca ayuda, el grueso está dispuesto a dar ayuda, entonces hoy día tienes que saber para lo que eres bueno, para lo que no, y lo que no, apóyate con libros, con mentores, habla con gente, busca ayuda. ¿Y cuál es esa delgada línea? ¿Qué opinas tú de esa delgada línea en que, por ejemplo, a mí me pasa, súper sinceramente, a mí no me considero un tipo que soy malo para el tema financiero, pero efectivamente cada día me importa menos, ¿cachai? Cada día me ¿Ya? interesa menos, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, me he dado cuenta que soy mucho mejor para el tema comunicacional, puta, para el tema Perfecto. de hacer lo que hago, ¿cachai? Con esto y también con el tema tecnológico. Entonces, ¿qué me recomendaría a mí? ¿Buscarme a alguien que me apoye en eso o yo tener disciplina, voluntad y meterme en eso? Me encanta tu pregunta y me encanta porque algo que acabo de descubrir, pero recién, te estoy hablando de un tema de meses, que te mueres como me cambió la cabeza, pues te cagas como me cambió la cabeza, es que encontré la respuesta a esa pregunta. Wow. Yo durante 14 años pensé que estaba destinado a comer caca. A, weón, lo que dijiste tú, ¿sabes qué? Odio la administración, odio las finanzas. Puta, ¿sabes qué? Es la que te tocó, weón, a comérsela, dale para adelante. Y yo pensé que estaba destinado a eso. Ya. Y me recomendaron un libro que se llama Buy Back Your Time, recompra tu tiempo, que básicamente lo que te enseña es, hay gente que es buena y le da mucha energía y le gusta trabajar en eso que a ti no te gusta. Entonces, por más que seas bueno, si no te da energía y te chupa energía, bueno, delégalo, Ya. pásaselo a alguien. Y tú Por dedicas tu muy esfuerzo. clave que sea, por mucho que sea uno de los pilares que dijiste para que una empresa no quiebre. No, está bien, porque en el fondo tú lo que estás delegando no es el 100% del ownership. Estás delegando Solamente la capacidad financiera o la administrativa. ejecución, el día a día, la operación de eso. Tú en el fondo como dueño siempre tienes que estar viendo los grandes KPIs de tu negocio, pero no estar tú haciendo la conciliación bancaria, no estar tú haciendo las transferencias, no estar tú haciendo el estado de resultado, actualizando el flujo de caja. Todo eso, bueno, a alguien le encanta hacerlo y alguien es muy bueno haciéndolo. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer tú? Sí. Porque además, un poco la tesis de este libro, que a mí te juro, de verdad me cambió la vida, Julián, porque dije, yo pensaba que estaba cagado y pensé que yo toda la vida iba a tener que hacer esto. Que no me gusta. Que haya tenido que hacerme bueno para no quebrar es distinto, pero no me gusta. A mí me gusta hacer otras cosas que me generan energía. Esta me chupa energía. Entonces, el libro básicamente lo que te dice es, cada vez que en el fondo dedicamos tiempo y energía a algo que no nos energiza de vuelta, que no es lo que nos gusta y que no es para lo que somos buenos, le estamos costando plata a nuestro negocio. Y eres poco rentable. Exacto. Y además que pasa otra cosa, cuando, no sé si te ha pasado, Claro. la tesis básicamente de este libro que a mí me dejó loco, es que el burnout no viene por trabajar mucho tiempo, viene por trabajar mucho tiempo en algo que no te gusta y para lo que no eres bueno. Y en lo que no te da energía. Exacto. Entonces, si a ti Como dices tú, claro. si te chupa energía y te absorbe energía hacer X y gran parte de tus días se van en X, lo que te dice este weón, y que fue lo que me pasó a mí, va a llegar un momento en donde tú vas a empezar a delegar las otras cosas. Porque tú dices, tú crees que esto es una Heavy. cruz que tienes que llevar. Y dices, Heavy. no, weón, esta es mi cruz. Sí, sí, po. Y porque aparte el eslogan del emprendimiento es como, bueno, hay que romperse el culo. Entonces, si tú no te rompes el culo y no estás sobregirado porque no estás realmente emprendiendo o algo está mal. Y la tesis de este weón es, bueno, eso no es así. Los weones más millonarios del mundo tienen millones de empresas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Claro. Y te dicen, porque, bueno, si tú persistes... ¿Usan su tiempo en lo que son buenos? Sí, y en los que le da energía. Entonces, si tú trabajas todo el día, las mismas 8 horas o más, en algo que te encanta, bueno, no terminas el día desplomado, terminas el día energizado. Es que es una locura, po. ¿Cachai? Obvio.
Entonces, básicamente, se me abrió un mundo. Bueno, se me abrió un mundo. Y ahora dije, bueno, me voy a dedicar a lo que soy bueno, lo que me da energía. Y lo que soy bueno, pero no me da energía, lo delego y lo superviso. Y el resto, que no soy bueno, no me da energía, definitivamente me lo saco encima. Chao. Pero yo me pasa lo mismo que tú. Decía, bueno, es mi cruz. No, es que tengo que ser disciplinado. ¿sí? Y como que siempre viene, como te decía, acuérdate de la paranoia. Cuando tú eres sanamente obsesivo y autocrítico, se puede transformar en un pesar. Porque pasa a ser una mochila, una cruz. No, yo bueno, voy a sufrir con esto porque está... Casi una... Sí. En vez de decir, bueno, hay gente que le encanta hacer esto, a mí no me gusta hacerlo. Entonces que lo hagan y revisémoslo. No me desligo completamente porque entiendo que es un pilar fundamental para no chocar contra la pared, pero hay muchas otras cosas que no lo son y bueno, chao. Y lo que es heavy es que no estáis siendo eficiente, no estáis siendo rentable. Exacto. Y lo más probable es que no llegué a buen término porque te vayas a fundir antes. Exacto. O sea, no es una buena decisión. De hecho, a mí en el primer capítulo de este libro me cambió... Take back your time. No, Buy Back Your Time, de Dan Martell. Ah, perfecto. El buen te dice, si tú sostienes eso y dedicas gran parte de tu tiempo a cosas que te sacan energía, termina pasando que terminas odiando tu negocio. Sí. Y cuando tú terminas odiando tu negocio, lo terminas saboteando inconscientemente para que no crezca, o lo terminas vendiendo o lo terminas quebrando. Wow. Porque tu cabeza dice, no quiero más esto. No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir haciendo esta cuestión. Claro. Si es muy loco, porque si a ti te contrataran para hacer esto que a ti no te gusta, renunciarías. Pero tú te autocontrataste para hacer eso. Te estás pagando para hacer eso. Entonces lo que te dice, bueno, no te pagues a ti, págale a alguien más. Porque aparte probablemente las chances son que él va a ser más barato. Porque si tú eres el dueño y medianamente te va bien, te vas a pagar un buen sueldo. Entonces, ¿por qué alguien que tiene ese sueldo está haciendo esa tarea que otra persona que quizás con un sueldo menor lo puede hacer y que encima es feliz haciéndolo? No, es muy loco, es muy como evidente, sí. pero es mind changing, porque todos creemos que, y Juan dice, la cultura del emprendimiento, sobre todo en Estados Unidos, es del hustle. De romperse el lomo. Del hustle, bueno, tiene que estar ahí hecho pico, y que no, es que tengo que hacer esto, estoy sobregirado y no tengo tiempo. Bueno, los millonarios no viven así, y no viven así por lo mismo. Y por eso también, es que vuelvo a lo mismo, vuelvo a la misma idea que me explotó la cabeza. Por eso también llegan a resultados, weón. Obvio. Que era un poco también lo que hablábamos antes en la previa. De repente hay veces que tú como dueño tienes que decir, bueno, yo no soy el mejor gerente general. Y contrato un gerente general. Y yo me dedico a velar por el grueso del negocio y quizás en comunicar el negocio, que es lo que a mí me nace bien y me energiza. Y otros tienen otras habilidades, pero en el fondo delega para lo que no eres bueno. Y ahí también quizás estamos llegando a otro tremendo highlight, que es conocerse. Clave. ¿Cachai? Conocerse. Oye, ¿sabes que esto no me hace feliz, weón? No me hace feliz. Lo paso pésimo haciendo esta cuestión. Bueno, es parte de lo que hablábamos antes. Yo ya tenía la parte de autoanálisis para entender para qué era bueno y para qué no. Pero el libro me sumó otra variable que yo no conocía. Es qué me hace feliz y qué no. Qué me da energía y qué no. Y ahí cambia. Ahora sé para lo que soy bueno, pero puede ser que yo siendo bueno no me guste. Que heavy. Y no porque sea bueno quiere decir que lo tengo que hacer. Si soy bueno para otra cosa, además, y que encima me da energía, me debería dedicar 24/7 a eso. Porque eso es lo que más también le va a dar al negocio. Es que, aparte, si tú tuvieras un inversionista o un directorio arriba, te obligaría a hacer solamente lo que eres bueno. No te obligaría a usar tu tiempo en algo que eres malo. Efectivamente. Si el directorio es bueno y realmente toma... buenas decisiones. Y no desde el Excel, sino desde la parte humana, sí. Dirían, oye, hay que poner a Mariano en esta cuestión. ¿Qué hacen poniéndolo en finanzas, loco? ¿Por qué están poniendo a Mariano como tú lo hiciste cuando tomaste la dirección de Goodmill? Sí, po. Moviste las piezas y reorganizaste Tal cual. Reorganizaste el equipo. Claro. Lo que pasa es que, como te digo, hay un primer nivel que es racional, que es fácil. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no soy bueno? Exacto. Si la parte difícil es esta parte emocional o más espiritual, en la cual dices, dentro de lo que soy bueno, porque nuestra mente dice, soy bueno, me digo esto, soy malo, no me digo esto. Pero el problema que te dice este bueno es, ¿qué pasa si hay cosas que eres bueno, pero te hacen infeliz? No las hagas. Po. Pero nuestra mentalidad es como, no, es que eso es lo que tengo que hacer yo, porque yo soy bueno.
Yo me manejo en esto. Yo lo tengo que hacer. Bueno, no te gusta desarrollar, contrata a un desarrollador. No, es que yo soy bueno. Bueno, pero hay otro que es bueno y que le gusta. Tú eres bueno y no te gusta. Entonces, el esfuerzo que le vas a meter, las ganas que le vas a meter, la energía, el amor que le vas a poner, ¿y cómo? Claro, o sea, igual en el largo plazo va a haber otro mejor que tú, sí o sí. siempre va a ser mejor quien no solo es bueno, sino que además le gusta. Porque le siempre, pone amor. Porque es lógico. Obvio. Es lógico. Obvio. Porque naturalmente quieres mejorar. Exacto. Y te interesa, investigas y te rebuscas. Claro. Entonces, te juro, es súper quizás estúpido, pero el cambio en mi cabeza fue gigante. Yo me volví a enamorar de emprender. Yo en algún minuto, después de 14 años de sufrir, dije, bueno, lo hablé con mi mujer, dije, ¿sabes qué? Este no es mi camino quizás. Pero porque yo tenía este entendido. Yo me manejo, en mi caso es finanzas, administración y todo eso, entonces esa es mi cruz. Y el libro me dice, bueno, no es tu cruz. Claro. Dedícate a lo que eres bueno y te gusta. Y cacha que empecé a hacer el ejercicio desde que estoy leyendo el libro, que lo dejé de lado esto para lo que no me gusta tanto. Y uno, no se murió nadie. Dos, empecé a enfocar mi tiempo y mi energía en aquellas cosas que sí me gustan y olvídate el avance que se genera. Es que yo te iba a preguntar, ¿por qué pasó con ese cambio? Todo, porque me empecé a meter de vuelta en el negocio, me conecté con la misión, me conecté con el equipo, empezamos a dar vuelta a las cosas, en entender quién era nuestro consumidor, por qué nos compran, hacer la encuesta, en qué podemos mejorar productos, mejorar tecnología, mejorar el equipo. Bueno, cambió todo. Por eso te digo, sí, es muy liberador entender que no porque tú seas bueno para algo, tienes que hacerlo si es que te saca energía. Bueno, la energía es todo. La energía es todo. Y ahí volvemos a los Más a los aún ahora que soy papá más nuevo, que no papá, tengo que mucha... duerme poco este hombre ese. Tal cual. Quiero recapitular ciertos highlights. O sea, humildad, saber para qué cosas son las que no domino, o sea, saber aquello que no sé. Claro. ¿Cachai? Y buscar dónde está esa información, quién me puede enseñar, quién me puede complementar, enseñar o complementar, o dónde están los conocimientos que no tengo que adquirir. La humildad y también conocerse mucho para decir, ¿sabéis que en esto no soy feliz? No soy feliz y esto definitivamente es algo que no quiero hacer, que quizás lo tengo que hacer, porque obviamente nos toca hacer pegas que no nos gustan muchas veces, pero esto en el corto, largo o mediano plazo, mientras me lo tengo que sacar antes de encima. Mejor, claro. me lo tengo que sacar de encima, ¿cachai? Y en esto soy muy bueno, en esto soy eficiente y en esto mi tiempo en la empresa es rentable. Sí. Clave. Oye, te quiero llevar... Sí, te quiero llevar a otro tema. Tú, con la experiencia que tenías de lejos, ¿cuáles son las cosas fundamentales que te fijáis en una empresa para darte cuenta que esa empresa es atractiva? O que esa empresa va bien, o que esa empresa va a tener buen resultado. Ok. Normalmente las cosas en positivo se reafirman en negativo. Wow. Es decir, yo identifico cuando hay proyectos que están bien armados, cuando no hay red flags que se levantan. ¿Cuáles son esos red flags? Cuando hay múltiples focos. Cuando una empresa en etapa temprana tiene múltiples fuentes de ingreso, modelos de negocio y está haciendo 1500 cosas, para mí es un signo de inmadurez y las chances son que va de tratar de llegar al break-even como sea. Sí, esa es una. La otra, founders que creen que se las saben todas, que vienen de vuelta. La poca humildad. Sí. Eso es nefasto. En muchos casos les funciona y efectivamente se comen el mundo, pero en muchos otros no. Pero la mayoría no. La mayoría no. Y yo te diría que el último punto, pero que esto puede ser más subjetivo y de hecho incluso puede cambiar en el tiempo, es cuando el problema que están buscando resolver o la misión del negocio o el propósito del negocio no es lo suficientemente potente. Y están tan enamorados de su idea que no son capaces de verlo. No sé si te ha pasado que hablas con emprendedores que de repente no tienen las primeras red flags, pero están haciendo una cuestión que tú dices, bueno, a nadie le importa esto. Pero ellos son enamorados de eso. Cuando no estáis resolviendo un problema real finalmente. O algo que tú crees que es un problema real o que... ¿Cachai? Ahora,
Hay grandes ejemplos en el mundo de empresas que parten resolviendo un tema así y que se termina transformando en algo gigante. Por eso digo que esa es más delicada, porque puede ser que al final del día hayan tenido razón. Pero sí me ha pasado, y sobre todo pasa mucho, más que en startups, en industria tradicional. ¿Cuánta gente compra y vende cosas porque son choras? Y tú dices, sí, o sea, puede servir por un tiempo, puede haber sido parte de una coyuntura. Claro, pero están dedicando su tiempo, se están hipotecando, están haciendo todo esto pues, para hacer una cuestión que tú dices, ya, pero ¿a cuánta gente realmente le importa esto? ¿Cachai? Y no porque entendieron que había una gran necesidad, una gran oportunidad o su ventaja competitiva. No está esa parte, la parte racional del plan de negocio. Está solamente, oye, me gustó esto, así que me tiré con esto. Restaurantes, pues, los restaurantes. Wow. Es la industria que más mortalidad tiene, porque ¿cuánto weón se tira a tener un restaurante? Porque quiere tener un restaurante. Y listo, claro. No porque hizo un análisis que en esa esquina, en ese lugar, faltaba oferta de este segmento de comida a estos precios para este perfil de usuario. Nada, weón, yo quería tener una hamburguesería. Y me tiré con una hamburguesería. ¿Cachai? Entonces cuando te das cuenta muchas que veces queremos tener el negocio de los que nos gustaría ser clientes de ese negocio. Exactamente. Queremos tener el negocio que nos gustaría tener. Y muchas veces terminamos teniendo el negocio que tenemos que tener, no el que queremos tener. Sí. Sí. Muchas veces el sueño tiene más que ver con ser inversionista de un negocio, advisor de un negocio, más que ser el one que está operando el negocio. 100%. Hay infinitos negocios en los cuales yo invertiría o sería dueño, pero no estaría operando ni loco. Como por ejemplo el restaurante. Por ejemplo, el porque restaurante. es choro, Claro, porque es bonito, oye, qué entretenido, donde ya era mi amigo. Vino, seguro, todo tener lo que te sube el ego. tengo un, sí, 100%. Alimento para el ego y para el bienestar. 100%. Sí. Pero operándolo, tal cual. Ni en un millón de años. Entonces, de nuevo, cuando no identifico todas estas red flags, creo que en el fondo puede haber un buen camino. Ahora, después, tú sabes que las chances son infinitas de que el contexto cambie, las oportunidades se tomen o no se tomen. Entonces, nada garantiza realmente el éxito. Pero sí, en el fondo, hay cosas que condicionan que te vaya mejor o peor. Y en el caso de la empresa que hiciste tu exit, sí. ¿Cómo es una pregunta, así que no es un podcast completo, pero en una pregunta, ¿cómo partieron? Efectivamente, ¿lo pensaron como negocio? O sí. Porque también ustedes... Nació para venderla. Nació para ser vendida. Esa era la pregunta. Y no lo volvería a hacer nunca más. Ya, a ver, yo quiero... Primera pregunta, ¿cómo se hace una empresa para venderla? Ya, primero... Ya, que eso daba un podcast entero que ya tendremos, pero... No, pero en suma, en resumidas cuentas, en el fondo... identificas que hay un player grande que está haciendo algo, buscas emularlo, replicarlo, adaptarlo quizás a tu contexto y en el fondo molestarlo lo suficiente para que sea más fácil comprarte que destruirte. Es simple. El punto es que, de nuevo, por mi forma de ser y por todo lo que ya aprendí a conocerme, eso es un esfuerzo gigante para una recompensa que es netamente material. Y eso es por la cual yo no lo volvería a hacer. ¿Cachai? Cuando tú tienes una empresa que es para venderla, tienes que tomar decisiones que son muy distintas a un negocio para que perdure. Porque tienes que ser súper liviano, tienes que gastar lo menos posible para hacerlo más rentable. ¿Cachai? Esas son un set de decisiones. O sea, mantener el negocio súper fit. Sí, porque al final... tú estás buscando hacer una pasada. Entonces tu pasada va a ser el delta que haya entre el precio y el costo, ¿cierto? Entonces, por eso digo, es muy sufrido y no volvería a sufrir de esa manera solo por plata, sobre todo porque a nosotros nos salió bien. Pero las chances son altísimas de que no te resulte. Y de hecho, y eso también me lo han preguntado en eventos o en otros podcasts, hay casos, que voy a dar un secreto, ¿no? Pero... Normalmente, no es siempre, pero normalmente cuando alguien dice me compraron la empresa, es que ese alguien vendió su empresa. Le fue a tocar la puerta a quien lo comprara o salió activamente al mercado a que alguien lo comprara. Los casos que te vienen a comprar son los menos que yo he conocido. Entonces cuando yo digo, oye, me compraron, no me compraron, yo me fui a venderla. Armé el proyecto, les copié un poco la esencia, agarré volumen, les tocamos la puerta, negociamos hasta que nos compraron. ¿Cachai? Es distinto. Sí. hay una idea de matiz. De hecho, cuando tú me preguntas cómo se hace, parte importantísima es la gestión de venta de tu negocio. Claro.
Muy pocos van a venir a tocarte la puerta. Porque normalmente, por lo que me ha tocado ver o leer o conocer, cuando te viene a tocar la puerta es porque tú armaste un negocio no para venderlo. Claro. Y armaste un negocio para que perdure y le está yendo valor, increíble, ¿eh? Que van y te tocan la puerta. Claro. Si que lo armaste para venderlo, eres tú quien tiene que meterlo en una cajita, adornarlo bien. Y también está bueno. Sí, y está increíble. 100%. Porque lo que tú decís, como mantener un negocio fit para después venderlo y todo, o sea, está increíble. 100%. Me parece súper bien. Pero tenéis que entender que eso está ahí. Tenéis que entender la operación que está ahí. Vuelvo al punto que hablábamos. Entender lo que estás haciendo. Las chances son bajas, el esfuerzo va a ser alto, las decisiones van a ser bien apretadas porque financieramente lo vas a tener que tener muy fit. ¿Cachai? Entonces, por eso digo, cuando hablábamos antes de la arquitectura de los negocios, hoy día yo me fijo en eso. ¿Cachai? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y entender los problemas que vamos a tener que resolver, los riesgos que va a traer, el premio que va a traer, y ahí tomo decisiones. ¿Cachai? Ok, ¿cuál va a ser el plan estratégico? ¿Cuáles van a ser los socios? ¿Cuáles van a ser las necesidades o las habilidades que vamos a necesitar? Ya, ahora, para irme, porque de todas maneras quiero hacerte esta pregunta, aunque le estáis poniendo mucha objetividad y está bacán. Pero ¿qué sentiste el día siguiente que se vendió tu negocio? Es buena pregunta. Es un sabor agridulce terrible. Wow. Sí. Sí, es muy loco. Porque mucha alegría, pero también dentro tuyo hay pena. De que se cerró un ciclo. De hecho, lo hablaba esto con un amigo que también le compraron un negocio que tenía, que él es de los pocos casos que llegan a tocarle la puerta, él no lo está buscando vender, y le vino un bajón fuerte. Y sobre todo porque también, de nuevo, convengamos que si tú logras vender un negocio es porque armaste algo que tiene valor. Armar algo que tiene valor requiere un montón de esfuerzo, pero además es matemáticamente improbable. Entonces, que tú hayas logrado sortear todo eso y lo hayas logrado vender, tiene una contraposición. Y es que tú dices, ok, ¿y ahora qué hago? Y te das cuenta, porque lo viviste, lo difícil que es, y sabes que las chances de volver a replicar eso o de volver a hacer algo que le vaya bien, que subsiste, que el día de mañana te lo puedan comprar, es difícil. Y quizás ya tú dices, puta, el esfuerzo que había hecho, no sé si estoy dispuesto a hacerlo, y me deshice de eso que había logrado llevar hasta este nivel. Wow. Entonces, por eso están como esas... Wow, pero está alucinante lo que estáis hablando. O sea, porque lo que tú estás diciendo, viejo, es que estamos hablando de algo que es el sueño de, no el 100, pero ya el 98% de los emprendedores. Y estáis diciendo que al día siguiente no se siente tan bien. No, tienen un bajón más o menos. Tienen un bajón más o menos. Y ahí quiero darle 10 minutos a esa cuestión porque creo que vale la pena. Hay muchas cosas que están en juego. Primero, quizá estáis diciendo que, oye, era tan baja la probabilidad de que esto pasara que no estoy seguro, ya estáis pensando en la próxima, ojo, que no estoy seguro si lo vuelvo a replicar. ¿Cachai? Los seres humanos, y por eso digo ojo, porque los seres humanos por naturaleza no somos capaces de disfrutar mucho el momento presente, por eso hay un montón de técnicas para poder disfrutar el momento presente. Y como no somos capaces de disfrutar ese momento presente, inmediatamente nos vamos al futuro, y en el futuro ya sabemos probabilísticamente que no es fácil que yo vuelva a replicar esto, por lo tanto me viene un bajón. ¿Cachai? Sí. Y por otro lado, es algo ante lo cual estás tan poco preparado emocionalmente que tu sistema nervioso no sabe cómo reaccionar, quizás, weón. Sí, y también yo creo que algo de la naturaleza humana es que tendemos también a romantizar, y al minuto en que algo se termina, como muchas veces pasa en una relación, que de repente no eras feliz, pero cuando se termina, tú solo te acuerdas de las partes buenas y dices, chucha, debería haber terminado. Ya, esto es como lo mismo. Puta, venías sufriendo como un animal, vendiste el negocio porque hiciste cosas bien y creaste valor, y claro, pues cuando lo vendes, solo ves la parte bonita de lo que fue. Entonces ahí viene el bajón, dices, puta, en realidad no era tan malo. Ya, está bien, pero porque estás pensando solamente te quedaste con las cosas buenas, pues, pero todo el listado de las otras cosas. Entonces es un proceso que sí, yo creo que es muy normal del ser humano, ¿no? ¿Volvería a vender un negocio o a crear un negocio para venderlo? Crear un negocio para venderlo, no. ¿Volvería a vender un negocio? Sí, o sea, en el fondo hoy día Goodmill no fue hecho para venderse. Nuestro norte es amplificar nuestro impacto enormemente de Latinoamérica para abajo. El día de mañana sí quizás se abren más fronteras, abrirlas. Pero si en el camino llega una oferta muy buena,
somos seres humanos, somos racionales, tenemos familia, o sea, hay un punto en el cual tú dices, sí, obviamente estaré dispuesto, estoy abierto, pero no es algo que voy a estar activamente persiguiendo. ¿Y cómo creéis que te vayas a sentir ese día siguiente después de esa venta? Como te acabo de contar. Lo bueno Heavy. es que cuando pase eso voy a llorar, pero me voy a secar con mis billetes de $100. Es más Pero cómodo heavy. llorar arriba de un Mercedes, dicen. Te dejé ahí la paradoja, weón. Sí, Te dejé sí. ahí la paradoja. Sí. Te dejé ahí la paradoja. O sea, que el éxito de un negocio quizás es cuando se va. Sí, de hecho es más. Te agrego que hay otro componente que no lo he vivido, pero sí lo he leído y lo he escuchado de otros emprendedores, y es que algo que debe ser extremadamente duro es cuando no solo vendiste esto y le agarraste el valor y te acordaste de la nostalgia de los buenos momentos o en el fondo del valor que construiste y que es poco probable que vuelvas a poder hacerlo Sí. o de esa manera o de esa escala con esas personas, si no hay otro componente mucho peor. Imagínate cuando te compran para destruir tu empresa, para echar a la gente Sí, que estaba po. ahí, para matar al negocio que armaste, que construiste. Eso también debe ser un componente durísimo. Heavy, claro. No Que hay no me ha pensado en pasado, eso. ¿cachai? No, pues, no hay pensado en Pero, eso. Pero también, pues es como te compran para sacarte el mercado. claro. Entonces, sobre todo, imagínate un negocio como Goodmeal, con el propósito tan bonito que tiene, tanto ambiental como social, que de repente te compren para matar. O sea, yo creo que eso. De hecho, probablemente quizás no se aceptaría esa venta, por más jugosa que sea. Es súper claro. Pero te pone en una situación de mierda, te pone. Y al final todos podemos decirte todo, pero Sí. cuando hay plata arriba de la mesa, No, la cosa es otra. y yo creo que no es como algo ante lo cual, o sea, obviamente moralmente podía estar preparado, ¿cachai? Sí. Pero todo lo que estamos hablando es en teoría. 100%, de hecho. O sea, porque bueno, otra cosa es con guitarra, estando ahí y O sea, bueno, ya, compadre, yo, si ¿cachai? yo lo he hablado mucho. Una de las grandes cosas que ganamos con este exit es aprender cómo es la realidad de todo esto que es tan místico que es vender una empresa. Y una de las principales cosas que aprendí, y le he hablado mucho con mis socios actuales y con amigos, es todas estas conversaciones hipotéticas de, wow, ¿por cuánto venderías? No, yo vendería por tanto. O no, yo no sé qué. No, yo eso no lo aceptaría. Wow, cuando hay plata arriba de la mesa, la conversación es totalmente distinta. Claro, y hay dos elementos, hay plata y hay muchos problemas. O sea, hay cansancio, hay desgaste, hay... Sí, eso siempre lo va a haber, pero a lo que voy es que un poco lo que te decía, supongamos que te quieren comprar para matarte el espíritu de tu negocio. Yo digo, a priori, estamos en un podcast tomando café, buena onda, te digo, no, ni cagando. Pero la realidad es que en muchos de los casos, el monto puede hacer que realmente te Mueva haga, la- sí, te haga titubear. Mm. O sea, al final, lamentablemente es así. Entonces, ¿por qué lo digo? No lo digo para decir, oh, mira, él es un vendido y está dispuesto a matar su empresa. No, de hecho, ni siquiera estoy buscando venderla. Pero sí, en el fondo, soy real y genuino en decirte, bueno, sí. yo pasé por ese proceso y nosotros queríamos A, nos ofrecieron B y terminamos tomando B, ¿cachai? Entonces, al final, cuando tú dices, bueno, otra cosa es con guitarra y lo vives, realmente otra cosa es con guitarra. Y normalmente hay varios ceros menos que te hacen tocar la guitarra. Que lo que está en tu cabeza. Sí, sí, sí. De hecho, también algo que aprendí es que muchas veces el valor que uno cree que tiene de algo es el que tú le asignas. Después, el que te asigna el mercado incluso puede llegar a ser el valor alternativo a matarte. Bueno, ¿cuánto me cuesta matarte? Ya, te ofrezco un poco menos. Y que puede ser un monto muy distinto a lo que tú tienes en tu cabeza. Pero al final es un costo alternativo. ¿Cuánto me cuesta ir y hacerte la guerra? Ya, perfecto, te ofrezco un poco menos que eso. Y listo. Se acabó nomás. Es el precio. Y, No, es y que yo creo que coincide- valgo tanto. Weón. Claro, y coincide que es tu única oferta. Sí, tal cual. Claro. Y el tipo sabe que es tu única oferta. Así es. Sobre todo cuando eres tú el que se está vendiendo. ¿Cachai? Claro. Pero sí, o sea, creo que es bueno desmitificar todo ese glamour de la venta de una empresa. Se siente mal después. Hay un montón de temas entre medio, son negociaciones largas. Es Tú tienes que desgastante. hacer la pega de venderte, a menos que hayas hecho una guatán la raja que te estén buscando a ti. Normalmente el precio, una buena negociación, dicen que es cuando las dos partes quedan en coma. Entonces nunca va a ser todo tan color de rosas como dices. Pero bueno, qué sé yo. Creo que es bueno bajar de lo Tremendo, tremendo. Eso ya es como un capítulo entero, weón. Me encantó.
Voy a hacerte hoy día sí 7 preguntas más. Bravo. 7 preguntas más cortísimas para terminar este podcast. Ya. ¿Ya? Lo que más te gusta de las empresas que has fundado. Wow. La persona que me he convertido gracias a esos proyectos y las personas involucradas. Lo que menos te gusta. El dolor que implica este desarrollo personal. Es muy doloroso. Empresario al que admiras. Empresario que admiro. Te diría que no. Hay muchos en general, ninguno en particular. Ujú. Marca que admiras. Marca que admiro. Te diría que me gusta mucho Finton. Una característica que consideres clave para lograr lo que tú quieres en la vida. Wow. Una característica clave para lograr lo que quiero en mi vida. El desarrollo de la ingeniería humana. Lo que hablamos. Los negocios son personas. Mejor experiencia empresarial. Es contraintuitivo, pero yo creo que también un poco de lo que te da pena cuando vendes tu negocio o cierras una etapa es acordarte de esos momentos en la trinchera con tus socios, con tus amigos o con tu equipo de trabajo, que en ese minuto son durísimos, pero cuando lo miras para atrás lo recuerdas con cariño. Wow. Mm. ¿Y peor experiencia empresarial? Avalar personalmente muchísima deuda de la empresa Wow. y sentir que en cualquier minuto yo y mi familia nos podemos ir a la cresta. Aprendizaje más trascendente. Que nunca se deja de aprender.